Ferry Acero, su ferretería de confianza. Y bien, queridos amigos, estamos ya nuevamente aquí en todoenprofesionales.com online, ya en la parte final de la entrevista con el doctor Emerson Choquitarco. Él es médico endocrinólogo aquí en la ciudad de La Tacunga. Mi estimado doctor, en los dos bloques anteriores hemos hablado de varios puntos súper importantísimos de información para nuestros queridos seguidores sobre el tema de la tiroides. Ahora, mi doctor, yo quiero entrar a un tema un poquito ya más fuerte, digámoslo así. ¿Qué pasa con el paciente que le detectan cáncer de la tiroides? Ya con el paciente, definitivamente está comprobado que tiene cáncer. ¿Qué tiene que hacer? Definitivamente tiene que operarse, tiene que sacarse. Y otra pregunta por ahí mismo. Mucha gente dice que posiblemente si me operan me pueden afectar la voz, ¿sí? Me voy a quedar sin voz, me van a hacer daño y aunque tengo cáncer, bueno, ya pues no me quiero operar. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene cáncer de la tiroides? Muy bien. Bueno, cuando ya hemos llegado al punto de haber diagnosticado con todos los exámenes de un probable cáncer, ¿no? ¿Y por qué digo probable? Porque el examen de la punción o la PAF con la punción de aguja fina me determina si hay o no hay la probabilidad de cáncer. Se maneja a través del sistema Bethesda, que lo manejan los patólogos. Bueno, no voy a meterme en ese tema porque quiero que me comprendan. Así es, bien, gracias. Entonces, el patólogo, después de que obtiene una muestra celular después de la punción, él determina si probablemente tiene cáncer o no tiene cáncer el paciente y lo estadifica en 4, 5, 6. 4, 5, 6 tiene probabilidad de cáncer. Y la literatura indica de que si tiene categoría 4, 5, 6 es quirúrgico. Las otras tres categorías, las tres primeras no son quirúrgicas, a excepción de la tercera que tal vez sí, tal vez no, pero eso hablaremos luego. ¿Sí? Regresemos al 4, 5, 6 en categorías. Todo 4, 5 y 6 es quirúrgico, ¿ya? Pero, ¿qué puede suceder? Siempre se le explica al paciente la probabilidad de que a lo mejor después de la cirugía, en el examen histopatológico, a lo mejor la tiroides y el nódulo diga el patólogo no fue cáncer. Recién ahí el patólogo, en el histopatológico, recién ahí él definirá 100% el diagnóstico definitivo y de acuerdo a eso se verá qué otro tratamiento continúa el paciente, ¿no? En la punción hay un margen de error, una probabilidad de error, no solo aquí, sino a nivel mundial. ¿Ya? Entonces no podemos catalogar de que la punción fue mal hecha, ¿no? Siempre hay ese riesgo de que pueda errar entre un 3 hasta un 7%. ¿Sí? La punción en categoría 6, que es la más alta puntuación para una probabilidad de cáncer, llega hasta el 97% de probabilidad, pero ningún patólogo en el mundo le va a poner 100%. Con ese 3% de probabilidad de error, uno entra a la cirugía y, como les expliqué al inicio, puede que luego salga benigno. ¿Ya? Hay la pequeña probabilidad. Ha pasado y seguirá pasando. ¿Sí? Y pasa al momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Una vez que el paciente ha sido ya operado, de acuerdo a lo que el patólogo me informe, se le estadificará y se verá si a lo mejor fue confirmado el cáncer o no fue confirmado. Si fue confirmado, se verá si a lo mejor el tumorcito seguía encapsulado, atrapado en su nódulo,
dentro de la tiroides, o a lo mejor el tumorcito empezó ya a querer salir, invadió la cápsula, o empezó a invadir el tejido de al lado, o ya ha hecho a lo mejor raíces a ganglios ajenos. De acuerdo a eso se irá el tratamiento. No es que después de operar ya acabó todo. Tiene que estar en continuo control con su médico endocrinólogo, con su médico oncólogo, ¿sí? Y los otros especialistas que luego sea necesario añadir. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencionaba al inicio de que una persona no puede vivir sin tiroides? Y algunos pacientes dirán, doctor, pero si yo no puedo vivir sin tiroides y cuando me saquen, ¿cómo voy a vivir? Eso es lo que decía usted al inicio, ¿no? Exacto. Que no podemos vivir. Y justamente ya eso voy para que me responda también la pregunta. El momento de que le sacan, porque le sacan, ¿verdad, doctor? Le sacan definitivamente, le sacan la glándula. Puede que salga toda la glándula, puede que salga la mitad de la glándula. Ah, ya. La glándula tiene, como les decía al inicio, la forma de un escudo o de una mariposita. Hagan cuenta que es así. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un puentecito que está conectado. Si el nódulo solo afecta a este lado o al de acá, solo le saco a este lado. Pero si yo veo que hay varios nódulos, ¿no es cierto? A ambos lados, prefiero sacarle los dos lados para evitar una probabilidad de recurrencia del tumor. Ya, por supuesto. ¿Ya? Esa es una probabilidad. Y le sacamos definitivamente Así la le sacamos la glándula. Y estamos ya sin glándula. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, en ese caso, el paciente necesita hormona sintética. Ya. Acuérdense en que les mencionaba al inicio que la glándula de la tiroides produce unas hormonas que permiten el trabajo adecuado, el metabolismo adecuado, la regulación, la estimulación, la sensibilidad de nuestras células a otras hormonas más, ¿no es cierto? Entonces, si ya no hay esta glándula y no hay quien produzca la hormona, nosotros los médicos entramos con otro medicamento que es la levotiroxina, que es una hormona sintética que va a cumplir el mismo trabajo que nuestra hormona natural. ¿No? Pero hay que estar siempre en controles constantes porque nunca será una dosis constante de acuerdo al caso. Si fue un tumor un nódulo benigno, se definirá si doy una dosis alta o una dosis baja, ¿no? Todo dependerá del caso del paciente, de las circunstancias del paciente, de los síntomas del paciente, del manejo que se le va a hacer después de la cirugía, de acuerdo al informe patológico. Indistintamente de la cirugía, entonces, así se le saquemos la mitad o una parte o le saquemos completamente la glándula, ¿significa que el paciente va a tener que vivir todo el resto de su vida con levotiroxina? Así es. Ese es el tratamiento. Toda la vida. Toda la vida. Va a recibir. Porque, insisto, ya no tiene glándula. Como no hay glándula, no hay quien produzca la hormona tiroidea. Ya. Por tanto, yo tengo que darle la hormona tiroidea, ¿no? Como médico, o sea, me refiero a todos los médicos por supuesto utilizarán la hormona tiroidea. Doctor, ahora no sé, se me ocurrió la pregunta. ¿Ha tenido usted pacientes o usted conoce, no sé, aquí en el Ecuador o en el resto del mundo, ha habido pacientes niños que se les ha tenido que sacar la glándula? Sí. Le pregunto. Y ellos también viven con la levotiroxina normalmente, no pasa nada. Viven con la levotiroxina. Yo podría decir en un sentido, acá niños no he visto todavía y espero no tenerlos. Por porque supuesto. sería muy delicado, ¿no? Más que todo por la parte paterna, porque soy papito Sí. y uno le duele ver esas cositas. Un pequeño, pero ¿no? sí se ha visto casos así. Hay adolescentes que han sido operados de tumores. Es muy raro que sea un niño o un adolescente. Más común, insisto, es en las personas adultas, ¿no? Pero si es que fuese el caso, de igual manera tenemos que entrar y apoyarlo, ayudarlo hormonalmente para que su desarrollo sea normal. Ahora hay otra pregunta también, doctor. ¿Qué pasa con el tema del calcio en el cuerpo? Se dice que una vez que el paciente ha sido operado de la tiroides, el porcentaje de calcio en el cuerpo disminuye. ¿Es eso verdad? ¿Es eso cierto? Y en caso de que sea así, ¿cuál es igual? ¿Tendríamos que administrar el calcio en el cuerpo? Es probable. Y por ejemplo, ahí con respecto a la primera preguntita que me hizo hoy, doctor, tengo miedo de que a lo mejor me quede sin voz después de la cirugía. Eso, ¿no? También. Esa es una probabilidad de que pueda suceder, es una complicación quirúrgica rara, pero puede pasar. ¿Por qué se complica? ¿Ya? Porque vamos a ir a esa parte. Cuando un paciente se va a operar, se le debe aclarar que los riesgos de la cirugía pueden ser varios. Por ejemplo, acordémonos, como les expliqué al inicio, la glándula tiroides está aquí, ¿no? No voy a dar detalles anatómicos para que la gente me entienda, simplemente voy a decir que está aquí. Hagan cuenta que mi manito es la tiroides, y mi bracito es la tráquea por donde yo respiro y está pegado así, ¿no? Ya. Y atrás de la tráquea está el esófago por donde pasa mi comidita. Ya. ¿Ya? A los lados de la tráquea pasan dos hilos
muy importantes, ¿no? Estos hilos son los nervios laringeos recurrentes. Estos nervios dan la voz. Y la tiroides está abrazado hacia la tráquea y a los nervios. Dependerá mucho la experiencia del cirujano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Es operarse con un cirujano de cabeza y cuello o un cirujano oncólogo que esté dedicado más a cabeza y cuello. ¿Ya? Mientras más experiencia tiene el cirujano, él más fácilmente puede debridar, es decir, ir limpiando y abriendo y separando la tiroides de estos órganos importantes. Pero no puedo decir tampoco fue una mala práctica médica o una mala cirugía si un paciente tuvo problemas de voz después de la cirugía. ¿Por qué? Porque no se sabe a ciencia cierta cómo está la tiroides por dentro. Una cosa es que yo vea una foto, una tomografía, y otra cosa es ver la realidad interna, ¿no? Entonces, insisto, no podría desacreditar a un cirujano que hizo su cirugía lo mejor posible. Yo siempre digo, el médico está para servir más que para hacer daño, ¿no? Entonces, él trata de hacer un bien tratando de sacar el tumor, y a lo mejor por ahí resulta que el tumorcito, en vez de estar así, estaba así, abierto, y atrapó el nervio, lo enredó, y el cirujano no tuvo otra opción que más que también sacar con el nervio. Esa es una probabilidad, ¿no? Entonces ahí, si se dañó el nervio, es probable que se quede ronco o se quede sin voz. Puede quedarse ronquito si a lo mejor se lastima un nervio, pero el otro queda intacto. O puede que los dos nervios se lastimen y queda sin voz del paciente. ¿Ya? Esa es una probabilidad. ¿Totalmente sin voz, doctor? ¿Totalmente? Es probable. ¿Ya? La literatura menciona que puede ser puede pasar esto entre 1 de 5,000 cirugías. Está descrito. Entonces, hay el riesgo. Por eso siempre es importante comentar al paciente los riesgos. Otro riesgo, con respecto al calcio que usted me dice. Detrás de nuestra glándula tiroides tenemos otras glandulitas hormonales igual, pequeñitas, que se llaman paratiroides. Entonces están como lentejitas atrás. Una acá, otra acá, arriba, otra acá y otra acá más abajito. Detrás de la glándula tiroides. Si de igual manera el cirujano no tiene la experiencia para identificar adecuadamente la paratiroides y le extrae por error, el paciente tendrá problemas de calcio de por vida, de acuerdo a cuántas glándulas haya sacado. Tenemos 4, probablemente saque 1, 2 o las 4. Pero asimismo tampoco podría decir fue mala práctica médica. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que el nódulo no estaba acá adelante, sino estaba atrás y le abrazó también a la glándula paratiroides. Y el doctor o el cirujano, por más experiencia que tenga, no puede identificar estas glándulas y lamentablemente tiene que sacarlas o salen con toda la pieza tiroidea. Ese es otro riesgo que también se menciona en la literatura, que puede ser de 1 en 8,000 casos. De 8,000 cirugías a uno le puede pasar. ¿Ya? Entonces, si hay esos riesgos, si hay un cirujano que le diga, no, es que conmigo no le va a pasar absolutamente nada, yo diría que ese cirujano es Dios. Porque siempre hay ese riesgo. ¿Cuál es el otro riesgo? Que a lo mejor la herida se infecta, que es lo más común en todo tipo de heridas. Se infecta la herida y se haga un absceso aquí. Esa es una complicación postquirúrgica, ¿no? Pero siempre hay esa probabilidad. Por eso es importante ver qué es lo que salió en el examen histopatológico, porque el histopatólogo, el patólogo en este caso, nos dirá, encontramos glándulas paratiroides, aparte de la tiroides, aparte de los nódulos o aparte de los ganglios, si es que también fueron necesarios extraer ganglios. Si me indica el patólogo, entonces yo ya tengo que pensar en ver qué tipo de terapia de calcio tengo que dar al paciente. ¿No? Generalmente la gran mayoría de pacientes, yo diría el 99.9%, terminan muy bien sus cirugías. La gran mayoría, insisto, pocos son los que tienen sus complicaciones. Pero alguien dirá, doctor, pero es que a mí me pasó, digo yo, chuboticas, eso sí es mala suerte. Claro. Eso sí fue mala suerte. Y yo creo que en el tema del calcio, tal vez los pacientes de la tercera edad que se operan también creo que tienen un alto riesgo más de perder calcio en caso de que se operen. No tanto. ¿No tanto? Porque viene a ser el mismo nivel que una persona joven. Yo lo que diría es simplemente manejar adecuadamente los valores nutricionales, alimentos que contengan calcio, productos lácteos, por ejemplo, chocho, soya. En fin, tenemos mucha variedad en productos acá que contienen calcio, y aparte las tabletas de calcio, que se les da de acuerdo al caso, insisto. Hay pacientes que
Supongamos el otro caso, la cirugía fue perfecta, la glándula tiroides se extrajo normalmente, se respetaron bastante las glándulas paratiroides, perdón. Se respetaron los nervios de la voz quedaron intactos, ¿sí? Y el paciente empieza a recuperarse normalmente, pero resulta que después de unas horitas empieza a sentir amortiguamientos, calambres, sensación de hormigueos y dicen, doctor, me estoy empezando a torcer y las manos se les doblan así y se desesperan y les duele también. Eso me indicaría que a lo mejor hubo un problema en el calcio. ¿Ya? Y ahí uno se dice, pero las glándulas se quedaron ahí, ¿qué pasó? Pues acordémonos que se manipuló, se cortó, se quemó, se debridó una glándula importante que estaba pegada, adosada a muchos órganos internos. Sí, y por ahí, obviamente, una herida duele, se inflama, es una inflamación, el dolor la inflamación da dolor. Entonces está inflamado esto y es probable que las glándulas se inflamaron y se adormecieron, dejaron de trabajar. Pero después de un tiempo ellas se despiertan, se recuperan y la vida continúa normal. Pero durante ese proceso, hasta que se recuperan esas glándulas, uno les da calcio a los pacientes. Perfecto. Dependerá el caso, insisto, algunos en casos extremos se les pone calcio de la avena, otros toman 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabletas de calcio al día, todo depende del caso, y se les va quitando lentamente a medida que va mejorando la salud del paciente y se les va haciendo los controles. Doctor, ahorita que estamos hablando del tema de los riesgos, ¿cuál es la tasa o el índice de mortalidad de cáncer de tiroides? Ya, por ejemplo, ahí cabría destacar que tenemos 4 tipos de cáncer de la tiroides. Tenemos el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. El papilar es el más común a nivel mundial. Ese se presenta alrededor de un 80-90%. A lo mejor exagero, póngalo 80-85%. ¿Ya? Luego tenemos el folicular, ese se presenta un 20-30%. ¿Ya? Tenemos luego el anaplásico se presenta en un 8-10%. Y el medular se presenta en un 3-7%. ¿Sí? En este mismo orden, el más común, que es el papilar, es el que menos mortalidad puede causar a un paciente. Se describe en la literatura que de 100 personas no fallece ni uno. A lo mejor de 200 personas fallece uno, es decir, el 0.5% fallece. Voy a ser un poquito avesado, voy a dar unos porcentajes cercanos, no exactamente, para dar un ejemplo. Por ejemplo, supongamos el caso de un paciente que tiene cáncer gástrico, un paciente joven, ¿no? La tasa de mortalidad de cáncer gástrico en una persona joven más o menos va entre un 50-60%, es decir, de 100 personas, 50-60 fallece. ¿Ya? Más o menos. Pero una persona que tiene a lo mejor un carcinoma papilar de tiroides, igual regresando al mismo porcentaje, el 0.5% fallece. Es decir, ni uno. ¿Ya? Vámonos desde el papilar al medular. El medular, el cuarto tumorcito, que es el menos común en presentarse. En cambio, tiene una tasa de mortalidad de 80-85%. Es altísima. Yo sí puedo decir, hasta ahora no me he encontrado con un paciente. Y doy gracias a Dios por eso. Por supuesto. ¿Ya? Es raro encontrar un paciente que tenga este tipo de tumor. En el Eugenio Espejo creo que describieron 2 en el transcurso de algunos años. Dos pacientes con esa enfermedad, ¿no? Pero de ahí no, es rarísimo. Pero si se le detecta, ese paciente sí amerita cirugía urgente. ¿Ya? ¿Y por qué digo eso? Porque he visto en mi consulta privada, y no solo aquí, sino a nivel general, a nivel nacional, que muchos pacientes acuden al endocrinólogo porque dicen, doctor, me quieren operar de la tiroides, me dijeron que me voy a morir y necesito operarme ya, en alguna clínica X privada, ¿no? Después de hacerle el análisis, resulta que no es tan grave como le comentaron, ¿no? Porque acordémonos de las características de los tumores que les di, los porcentajes de letalidad. Mientras esté acá en el papilar, es menos común, menos probable la tasa de mortalidad. Mientras más se acerca a los más raros, esos son un poquito más probables. En nuestro país, el más común es el papilar, el primerito. Es el más común que existe, ¿no? Entonces, eso, yo le diría a los pacientes, incluso en el peor de los escenarios, que les detectara un tumorcito que sería papilar, no es que ya se van a morir. Tienen que tratarse, sí, pero con calma. ¿Sí? Perfecto. Acudiendo a sus médicos especialistas. Perfecto.
Fisio Recovery, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia, licenciada Mayra Paredes, fisioterapeuta. Ofrece terapia física, terapia traumatológica, terapia neurológica, terapia respiratoria, terapia deportiva, masajes descontracturales pre y post competencia, masajes antiestrés, mediante electroterapia, magnetoterapia, láser terapia, ultrasonido, compresas químicas calientes y frías, parafina, punción seca, cupping, vendaje neuromuscular, liberación miofacial instrumental, gimnasio terapéutico. En un ambiente relajante y cómodo para ti, nos encontramos en el barrio La Cocha, calle Puruáez y Cayapas, frente al UPC. Horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. a 9 p.m. Sábados, domingos y feriados, previa cita. Atención a domicilio, previa cita. ¿Necesitas un profesional para algo y no sabes dónde encontrarlo? Todoenprofesionales.com. Los mejores profesionales en cada rama a un solo clic de distancia. Ingresa ahora mismo a todoenprofesionales.com. Un mundo de expertos. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer embarazada tenga estos problemas en esta glándula? Bueno, asimismo es muy baja la probabilidad de que una mujercita en estado gestacional tenga la enfermedad. Sin embargo, nuevamente regresaríamos a los antecedentes familiares y a los antecedentes personales para ver si es que a lo mejor hubo la probabilidad. Generalmente los médicos ginecólogos, que también son una gran ayuda en esta área, ellos son los primeros en identificar esto, ¿no? Entonces, cuando ellos identifican en sus controles prenatales, generalmente nos envían a los pacientitos. ¿Qué puede pasar en este tipo de pacientes? Primero, hay que aclarar una cosita de que los valores o rangos normales que se manejan generalmente en una mujercita no gestante es totalmente distinto a la mujercita gestante. Me explico. Les voy a poner un rango de laboratorio de la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. En una mujercita no gestante, al igual que en los varones adultos, va de 0.4 a 4.2. El rango estándar internacional, ¿no? Dependerá mucho de los laboratorios, puede variar un poquito. Ya, en este sentido, una mujercita no gestante que se mantenga entre estos valores está totalmente normal. ¿Ya? Yeah. Resulta que la mujercita, pongámosle unos 25 años, se sobrepasó del 4.2 y llegó acá al 5. Es un hipotiroidismo hormonal, hablando por dato de laboratorio. Pero la paciente me dice: vea, doctor, yo no tengo ningún malestar, yo estoy totalmente sanita, saludable. Fue por casualidad que me encontraron este examen en un control del trabajo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y le digo: viva su vida normal. ¿No necesito medicina? No. Eso se llama hipotiroidismo subclínico. Es decir, hay la presencia de la enfermedad que no está muy marcada en el laboratorio y no tiene ningún síntoma, ¿no? Regresemos de igual manera al mismo dato, pero ahora con una mujer embarazada. El 4.2 que se mantenía aquí, ¿no es cierto? Lo más alto, el límite superior, y supongamos que la misma pacientita llegó al 5. En esta pacientita sí necesita tratamiento hormonal. Ahí el médico, por su estado gestacional, por supuesto. Ahí su médico endocrinólogo, de acuerdo a la característica, de acuerdo al peso y de acuerdo a las semanas o meses de embarazo, definirá la terapia a seguir. Las dosis me refiero, ¿no? ¿Por qué? Una cosa importante es que todos nosotros, como les decía, la tiroides es una glándula importante que nos sirve para nuestra vida. El bebé, durante los 3 primeros meses, no tiene tiroides. Está empezando a crearse, mejor dicho. Aclarémosle muy bien el dato. La tiroides está empezando recién a formarse. No es que no tiene, está empezando a formarse, pero todavía no trabaja. Por ende, no produce hormona. Y como no produce hormona, ¿cómo va a crecer? Crece de la hormona que la mamita le da. ¿Ya? Entonces la mamá es quien le da su hormona de la tiroides para que el bebé empiece a crecer, crezca su cerebro, sus músculos, sus huesos, su corazón, su hígado, todos los órganos, ¿ya? Entonces, si la mamita tiene deficiencia hormonal, el afectado va a ser el bebé.
¿Ya? Y Interesante. el bebé puede nacer con problemas como un hipotiroidismo congénito o luego tener cretinismo, que esa es otra enfermedad causada por enfermedad de tiroides en los niños, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen estos niños cuando la mamita no fue detectada a tiempo y no fue controlada hormonalmente? Tienen deficiencia mental, deficiencia psicomotriz, pueden tener alteraciones físicas de su cuerpito, unos ojitos un poquito separados, un puente nasal aplastadito, las orejas de implantación baja, una lengua grande, eso se llama macroglosia, una barriguita hinchada, empiezan a edematizarse, no, tienen muchos problemas. Y eso es porque durante los primeros meses de formación no hubo la hormona suficiente para que sus órganos se formen adecuadamente. Pero la mamita tiene que solicitar este examen, o el ginecólogo está dentro de su protocolo de atención para la mamita, el examen de la tiroides. Está dentro del protocolo del Perfecto. ginecólogo. Perfecto. Eso es ley. Ya, Todo perfecto. médico ginecólogo, sea en la parte pública o privada, hace ese control, junto con el resto de exámenes de glucosa, biometría, química sanguínea, perfil lipídico, un examen de orinita para evitar infecciones asintomáticas, ¿no es cierto? En fin, está dentro del protocolo. Pero en todo caso, si es que alguna mamita nos está viendo y que está en estado de gestación y dice, híjole, mi ginecólogo no me ha hecho el examen, tendría que solicitarlo hacerse urgente, por supuesto, en todo sí, caso, ¿no? Por supuesto. Especialmente los 3 primeros meses, insisto, porque ahí es donde se forman los órganos del bebé. ¿Y qué pasa si no se ha hecho ver después de los 3 primeros meses? Puede pasar, por ejemplo, ha habido casos en los que los controles, resulta que los 3 primeros meses, los 4 o 5 meses, ha estado muy bien la mamita en sus controles en ginecología. Pero resulta que al 6º, 7º, 8º, 9º mes, en su otro control de rutina, le detecta un problema de tiroides. Bueno, enseguida empieza el medicamento, pero bueno, a uno le da la tranquilidad de que los órganos del bebé sí estaban bien, porque los primeros meses sí hubo la hormona necesaria para la formación de los órganos. Por eso es importante que toda mamita, toda mujercita que esté con deseos de quedarse embarazada, que están planificando con su pareja un bebé, acudan a un médico ginecólogo y se hagan los controles antes de embarazarse. ¿Para qué? Porque, insisto, una cosa es un rango entre una mujer que no está embarazada, otra cosa es un rango en una mujercita que sí está embarazada. Claro. Una cosa es que yo le trate un ejemplo, una mujercita que tiene hipotiroidismo y que está tomando, ya tiene la enfermedad. Digamos que ya tiene la enfermedad, ¿no? Y está tomando 25 microgramos de levotiroxina y se queda embarazada. Esta cantidad de hormona que era suficiente para ella durante el embarazo es insuficiente. ¿Por qué? Porque esta hormonita ya no trabaja solo para una persona, sino para tiene que dos. trabajar para 2. Entonces necesita hay que subirle más la dosis. Y cada trimestre necesita se le maneja por rangos distintos. Ya no entra el 0,4 a 4,2. Una mujercita que desea embarazarse, se les explica que a lo mejor lo ideal será menos de 2,2. El 4,2 ya bajó acá. Vean. Entonces es otro rango. La mujercita embarazada en el primer trimestre debe estar menos de 2.5 o 2.2, ya no hasta el 4.2 donde a lo mejor cuando no estaba embarazada estaba perfecto, no, ya bajó. En el siguiente trimestre ya no será 2.2, 2.5, ya será 3 y así sucesivamente, y se les va haciendo controles de preferencia mensuales, ¿sí? O cada 2 meses, para ir manejando la necesidad hormonal tanto del bebé como de la mamá. Y una vez que culmine el embarazo, sea por parto normal o cesárea, debe acudir a su médico endocrinólogo, posteriormente, probablemente después de un mes de haber nacido el bebé, para dosificar nuevamente la hormona, que lo más seguro es que se le baje la dosis nuevamente del medicamento a lo que tomaba antes de que estaba embarazada, o a lo mejor se le retire en algunos casos el medicamento, pero todo dependerá del caso de cada mamita. De cada mamita. Ajá, y de su médico ginecólogo que le esté llevando el tratamiento. Y por ejemplo, mira, una cosa importante es que aquí en el Ecuador, algo que me gustó cuando yo venía acá, es que estaba así mismo prescrito por ley de que todo niño que nace debe hacerse la prueba del talón. Sí, justamente, lo hacen ya eso, pues, ¿no? Entonces le hacen eso para ver si no tiene problemas de hormona tiroidea. Pero asimismo es importante describir cuál es el valor normal de un recién nacido, uno de un mes y así sucesivamente. Porque asimismo vienen muchas mamitas, unas 3 semanas atrás vinieron 2 mamitas. Las 2 lloraban porque le habían dicho, mi hijito tiene problemas de tiroides, tiene hipotiroidismo. Pero resulta que los valores que habían visto en ellos obviamente estaban alterados. No se maneja el mismo valor de un adulto que de un niño. No se maneja el mismo valor de una mujer
que no está embarazada con una embarazada. No es el mismo valor que se maneja una persona de la tercera edad. Cada uno tenemos rangos distintos y eso lamentablemente la gran mayoría de colegas no lo saben. No porque a lo mejor no estudiaron, sino porque como no ven muy seguido, se olvidaron. ¿Ya? Claro. Entonces hay que describir eso, ¿no? Le pongo un caso. Hay un señor de 70 años, ¿no? No tiene ningún malestar. Le llevaron al médico, al centro de salud por un controlcito y le hicieron un examen de sangre. Y resulta que su TSH es de 7.2. Pero el rango, dice en el laboratorio, 0,442. ¿Tiene hipotiroidismo? Yo le diría no tiene, es propio de su edad. A los 70 años la TSH del 4.2 ya sube a 7. Entonces la mayoría de médicos se asustan y enseguida les meten levotiroxina y el mayorcito viene y dice, doctor, siento que el corazón se me va a salir, estoy desesperado, angustiado, estoy nervioso, me muero de iras por todo, sálveme, ayúdeme. ¿Y qué pasó? Me dieron la pastilla. Pues no hacía falta la pastilla. Todo depende del caso, por eso insisto, acudir enseguida a su médico especialista de confianza. Perfecto, mi doctor, hemos hablado de muchísimos temas, súper interesante la entrevista con usted y bueno, pues creo que y a mí me queda ahorita solamente una sola pregunta y final para nuestros queridos seguidores también en las redes sociales. Ya hemos hablado de todo lo que conlleva el tema de la glándula tiroides, pero bueno, y a la final, mi doctor, entonces, ¿cómo hacemos nosotros, en breves rasgos, mi doctor, que nos explique, cómo mantengo mi tiroides saludable? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que alimentarme? Coméntenos brevemente, mi doctor. Ok, yo lo que diría primero es ser felices, ¿no? Ya. Si hay antecedentes familiares, acudir al médico. El médico de cabecera. Puede ser un médico general, médico internista, médico ginecólogo, cardiólogo, el médico de confianza de ustedes. Podemos pedirle, por si acaso, por si las dudas, ya el examencito, claro, ¿no? Ustedes digan, ¿saben qué? Tengo un antecedente familiar, quisiera que me ayuden con un control de mi tiroides. A cualquier edad. A cualquier edad, ¿no? Entonces su médico de confianza de cabecera le va a decir, a ver, pidamos los exámenes y si encuentra alguna novedad le dirá, por favor acuda enseguida a un médico endocrino. Primera cosa. Segunda, digamos que no hay antecedentes familiares, pero a lo mejor probablemente aparecen los síntomas mencionados. Si hay los síntomas, es probable que a lo mejor, no digo que tienen, a lo mejor tenga problema de tiroides. Si es el caso, asimismo acudan a su médico de confianza y soliciten un control tiroideo. Si él detecta, remitirá. Caso contrario, le dirá, sean felices nuevamente. Y no preocuparnos de... Y no preocuparse. La otra, asimismo, ¿qué hacer para que esta glándula se mantenga saludable? Primero, evitar muchas radiografías, tomografías o resonancias cerca del cuello. ¿Ya? Porque hay pacientes, cuando yo estaba en la parte pública trabajando, me decían, doctor, es que yo quiero que me haga una radiografía. No, mejor una tomografía. ¿No? Y también de paso una resonancia acá. O sea, ya venían con eso. No se le haga, o sea, no hace falta. No, pero es que yo quiero. No pidan, salvo que el médico que les está valorando solicite. Si él solicita, debe ser por algo. Si no solicita, quédense tranquilos. ¿Ya? Primera opción. Segunda, una alimentación saludable. Coman todos los productos naturales. Evitemos los productos que tienen muchos químicos, preservantes, y a lo mejor ahí los grandes empresarios irán en contra de mi persona, ¿no? Evitemos los productos que tengan muchos preservantes y así de esa manera también vamos a cuidar no solo la tiroides, sino todos nuestros órganos. Por supuesto. ¿No es cierto? Tercera, hagamos ejercicio. Tratemos de evitar la vida sedentaria que a veces por el trabajo, el hogar, nos vemos obligados la gran mayoría de personas a estar sentados en un determinado lado, coger el carro enseguida para llegar a casa y vuelvo a sentarme o a acostarme. Y es que a veces dicen, no es necesario ni siquiera salir, porque la gente dice, quiero salir a trotar. No trote, solamente camine, me decía alguna vez un médico igual. Me decía, no es necesario trotar, sino simplemente salga a caminar. Así es, lo más importante es eso, hacer ejercicio, estar en actividad física. ¿No? Y la otra, también sugeriría descansar muy bien. Descansemos bien, unas 7-8 horitas diarias, que es lo que todos quisiéramos y a veces no se puede, claro. ¿cierto? Pero o sea, también sería lo ideal. ¿Sí? No porque el sueño a lo mejor mejore esto, ¿no? Sino porque no solamente cumple un rol importante en la vigilia y en el sueño, sino que también regula toda nuestra parte hormonal, no solamente de tiroides, ¿no? Sino todo nuestro cuerpito y nos permite mantenernos también más saludables. Y al mínimo malestar que ustedes piensen que a lo mejor entre todo lo que hemos conversado, de manera breve, porque el tema realmente es inmenso, por supuesto, grande, ¿no es cierto?
Si ustedes piensan que a lo mejor es probable que por ahí haya la enfermedad, acudamos enseguida al médico para que él solicite los exámenes. Y si hay la novedad, soliciten enseguida buscar un médico endocrinólogo. Lo pueden encontrar en hospitales públicos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en la parte privada. Lo importante es acudir con los especialistas. Ellos les van a dar una mejor guía, ellos les explicarán si realmente es necesario. La gran mayoría no lo es, no necesitan tratamientos, peor punciones y aún operaciones. Es muy raro los casos, por eso pido a la ciudadanía de que estén tranquilos. Si algún colega, como les mencionaba tras las cámaras, hay pacientes que yo encuentro a veces cáncer de tiroides, yo incluso les digo a mis pacientes, busquen una segunda, tercera, cuarta opinión. No nos asustemos enseguida. Busquemos opciones y que mejor con la gran variedad de especialistas que tenemos a nivel nacional. Perfecto. Mi estimado doctor, ha sido un gusto tenerla acá Muchas gracias. en nuestro set de entrevistas de todoenprofesionales.com online. Para nosotros es, créame, definitivamente es un orgullo tenerle a usted aquí Gracias. en la ciudad de La Tacunga, un médico tan importante en estas enfermedades tan comunes en el ser humano, ¿no? Y que aquí en la ciudad de La Tacunga tengamos profesionales como el doctor Choquitarco. Antes de finalizar, quiero igual mencionarles nuevamente la dirección en donde ustedes pueden encontrarle al doctor Choquitarco. Él se encuentra en la calle Quijano y Ordóñez 1192 y Hermanas Pazmiño esquina, por donde está el Estadio de Laucas, ahí por la esquina, por el sector de La Cocha más o menos, ustedes le encuentran al doctor Choquitarco. Brevemente, nuevamente repetimos los números de contacto, es el 0998 30 96 67, el número de emergencia es el 0998 96 5371, el número de emergencia, y el convencional el 032 806 468. Mi estimado doctor Emerson Choquitarco, para mí ha sido un gran honor tenerle a usted. Me gustaría que se despida de nuestros televidentes, de nuestros seguidores en las redes sociales y la respectiva invitación para que le visiten a usted. Muchas gracias. Bueno, de antemano quiero agradecerle a usted por invitarme a tan prestigioso canal a dar una pequeña charla. Espero haber sido claro con las cosas. Insisto, es un tema muy grande. Necesitaremos bastante tiempo para poder aclarar muchas dudas que la gente lo hará, ¿no es cierto? Habrán ciertas cosas que quedaron inconclusas, ¿no? Habrán dudas que aparecerán y en algún momento habrá la oportunidad de aclararlas. A la ciudadanía que está expectando el programa, están cordialmente invitados a visitarme si así lo desean, o visitar cualquier médico endocrinólogo en las instituciones mencionadas para que se aclaren esas dudas. Nuevamente agradezco a ustedes y, como les decía a la ciudadanía, mi consultorio, mi centro médico está disponible al servicio de la comunidad de todo el centro del país. Se encuentra aquí ubicado en la ciudad de La Tacunga, en la calle Quijano y Ordóñez 1192 y Hermanos Pazmiño esquina, junto al Estadio Aucas, el barrio La Merced. Los números de contacto son el 032 806 468, el 0998 965371 y el 0998 30 96 67. Tengan la gentileza en llamar a esos contactos si desean una cita previa para poder servirles de la mejor manera. Muchas gracias a usted nuevamente y muchísimas a esta gracias. audiencia. Perfecto, mis queridos amigos, queridos seguidores, me voy a quedar con el mensaje que antes del doctor Choquitarco nos decía. Sean felices, estén siempre, no se preocupe, simplemente busque a su médico especialista. Y acá en todoenprofesionales.com, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, usted va a encontrar a los profesionales que usted necesita aquí en la ciudad de La Tacunga. Con esto quiero enviarles un abrazo, un cordial saludo a todos ustedes, mis queridos amigos, y nos estaremos viendo en nuestra próxima entrevista con un nuevo profesional de aquí de la ciudad de La Tacunga. Un abrazo, muchísimas gracias por su atención. ¿Has buscado alguna vez un profesional en Internet? ¿Sabías que todoenprofesionales.com es una página web donde encontrarás al profesional que estás buscando? Todoenprofesionales.com. Médicos, abogados, ingenieros, artistas, empresas y mucho más. Todoenprofesionales.com. Si deseas ser parte de nuestro selecto grupo de profesionales, todoenprofesionales.com. Llámanos al 09 98 85 16 17 o al 09 92 73 73 33. Todoenprofesionales.com. Un mundo de expertos. Todoenprofesionales.com.